Diario de crianza del marido de la edad de piedra. Capítulo 9. Cultivación. Los pentaceraptos tenían cabezas grandes, pero no eran muy inteligentes, y tenían mal genio. Eran bastante fáciles de provocar. Después de observar la situación alrededor del pentaceraptos por un tiempo, la tribu abandonó el método de golpear a sus presas con sus armas y finalmente decidieron que alguien provocara al pentaceraptos y lo llevara al pantano. En el camino cambiaron varias veces de personas. Tan pronto como un grupo de personas se cansaba, cambiaban al siguiente grupo. El pentaceraptos no se dio cuenta del cambio y los persiguió hasta que finalmente se precipitó hacia el pantano. Cuando el pentaceraptos no estaba atrapado en el pantano, su cabeza con muchos cuernos afilados era muy letal y su piel gruesa más su carne dificultaban a la tribu en el ataque. Pero cuando estaba en el pantano ya no podía moverse. Seon-ye trajo gente con él para cortar un poco de madera y depositar las piezas en el pantano como un camino. Atacaron con armas y garras y finalmente mataron al pentaceraptos, cortando su cuerpo y sacando su carne del pantano pieza por pieza. Seon-ye participó activamente en todo el plan y en todo tipo de trabajos durante la caza. También era la primera vez que cazaba una presa tan grande, estaba muy ansioso por aprender y también recordaba cuidadosamente cada paso de todo el proceso. Él estaba extremadamente inmerso en su trabajo y no tenía tiempo para pensar en nada más, así que cuando llevó a la gente a traer la carne del pentaceraptos a tierra firme, inconscientemente llamó a Silí. ¡Sí!, gritó la primera mitad de su nombre. Luego su expresión se congeló, mientras se tragaba el resto en su estómago. Antes compartía la alegría de cada cosecha con Silí y también estaría a su lado en el proceso. Pero ahora Silí se había mantenido alejado de él durante todo el día. Seon-je se dio cuenta de las acciones de Seon-ye y dijo: «Joven Ye, ¿qué pasa contigo y con Silí? ¿Por qué ustedes dos de repente comenzaron a pelear ayer? Aunque él es un poco vago, ya que tienen la intención de pasar toda su vida juntos, deberían ser un poco más indulgentes». «Tío Ye, lo sé», respondió Seon-ye. Estaba un poco irritado mientras se agarraba el cabello. No quería contarles a todos sobre el asunto de que Silí no quería ser su compañero, así que a los ojos de los demás parecía que le había dado una paliza. Esta situación le permitió a Seon-ye dejar escapar un suspiro de alivio. Después de todo, no quería que todos los demás supieran que Silí no quería ser su compañero. Aún así, la situación aún lo dejaba preocupado. ¿Por qué hacer a continuación? ¿Qué es lo que quiere Silí exactamente?, se preguntaba. Mientras Seon-ye pensaba en ello, subconscientemente buscó a Silí con su mirada. Entonces lo vio, estaba alejado del grupo y hablando con Lan-ji. Silí no tenía ni una pizca de suciedad en el cuerpo. Lan-ji era la hija de Seon-e, un año mayor que él. La madre de Lan-ji había estado viviendo con Seon-e desde que nació Lan-ji. De los 5 hijos de Seon-e, la madre de Lan-ji había dado a luz a 3 de ellos. De estos 3 niños, Lan-ji era la mayor y la que más adoraba a Seon-e. Seon-e era el jefe de la tribu. Por lo tanto, era muy poderoso. La fuerza de la madre de Lan-ji tampoco era mala, por lo que Lan-ji nunca pasó hambre mientras crecía. Cuando Seon-ye estaba en el río buscando cangrejos y caracoles para comer porque estaba hambriento, Lan-ji estaba junto al río recogiendo flores y persiguiendo mariposas. Había sentido mucha envidia de Lan-ji cuando era niño, pero ya no lo era porque Lan-ji, que había sido mimada desde su nacimiento, no era bueno para cazar. Sin embargo, su vida seguía siendo muy buena. Incluso si no era experta en la caza, su padre era el jefe de la tribu, y ella también era muy hermosa. Y a muy pocos hombres de la tribu les desagradaba. Seon-ye siempre había sabido que a Lan-ji le gustaba Silí, y también le había visto enviarle comida antes.
pero desde que se difundió la noticia de que él y Silly se convertirían en compañeros, Lanji había comenzado a acercarse a otros hombres de la tribu. Ahora, sin embargo, había vuelto a buscar a Silly otra vez. ¿O Silly había sido el que había ido a buscarla? Seonye se sintió un poco desconsolado, pero el resto de la tribu estaba ocupada salivando por la carne del Pentaceraptos y no tenía tiempo para prestar atención a los demás. Incluso Seon-e, el jefe de la tribu, no había tomado nota de lo que estaba haciendo su hija. En cambio, se estaba concentrando mientras tocaba el escudo de la cabeza del Pentaceraptos. Resulta que realmente es hueco, pero este escudo todavía se ve bastante bien. Podemos colgarlo en la entrada de la tribu, decía él. La corona de flores de Seon-bae se había perdido en algún momento desde el principio, pero ella no lo había notado. Pero estaba muy pendiente de Seonye arrejuntándose mientras tragaba saliva. Seonye, ¿cómo crees que sabe la carne de Pentaceraptos? Debería ser un poco dura, dijo Seonye. Oh, eso sería bueno para el hambre. Seonbae estaba encantada. Mientras Seonye y los demás estaban cazando, Suo-hee había seguido a los miembros ancianos y débiles de la tribu y había salido a recolectar plantas. Algunas de las plantas de este lugar también estaban disponibles en la tierra, pero también había muchas plantas que se habían extinguido en la tierra o nunca habían existido allí, que crecieron juntas en el exuberante vegetación. Suo-hee estaba lleno de cariño por estos hermosos pequeños compañeros. Incluso había usado sus propias habilidades para aprender en poco tiempo cuáles de estas plantas eran comestibles y cuáles no. Determinó personalmente cuáles eran deliciosas y cuáles no tanto. Y siguió detrás del equipo y disfrutó placenteramente del paisaje a su alrededor, usando sus poderes de manera casual para ayudar a aquellos que estaban ocupados recogiendo para que se cosecharan aún más vegetales silvestres. Había muy poco que estuviera listo para cosechar en la primavera y solo los vegetales silvestres eran relativamente más abundantes. Los niveles de ambos poderes habían disminuido después de que él había transmigrado, pero aún era capaz de madurar instantáneamente las raíces parecidas a las papas que a la gente de la tribu les gustaba comer y eran fáciles de almacenar. Solo que temía que los demás descubrieran que algo no estaba bien, por lo tanto no lo había hecho todavía. En cualquier caso, no había escasez de comida en la tribu en este momento. Sería mejor si esperara hasta que se suponía que debía cosecharse estas plantas antes de hacer algún movimiento. Suo-hee bostezó y se sentó en la hierba para tomar el sol. Sol, flores frescas, hierbas verdes, árboles, así como el aire húmedo que llevaba el aroma de la primavera, todo era realmente demasiado maravilloso. Se acostó lentamente en la hierba, sus ojos cayeron a media asta. Se sintió un poco somnoliento, sin embargo, antes de que pudiera conciliar el sueño, escuchó a los niños de la tribu gritar emocionados. ¡Hay lombrices de tierra hoy! Esos niños no habían ido a cosechar verduras y habían salido corriendo a cavar en busca de lombrices de tierra. Por supuesto, había quienes no les gustaban las lombrices de tierra y optaban por otras cosas para llenar su barriga, como cangrejos, peces pequeños, camarones, etc. Los ancianos de la tribu impedían que los niños corrieran salvajemente, pero no les impedían buscar comida. Recientemente las verduras silvestres habían sido increíblemente abundantes. Ya habían cosechado lo suficiente para comer y naturalmente no había necesidad de que los niños también ayudaran. Suo-hee volvió a bostezar. Luego cerró los ojos y se quedó dormido, dejando sus poderes psíquicos todavía activos a su alrededor. Durante el fin del mundo, un usuario de habilidades como él tenía que depender de núcleos zombie para cultivar y obtener energía, pero en este mundo no había zombies.
Aún así, todos aquí tenían algo similar al núcleo de un zombi dentro de sus cuerpos. Este cuerpo en el que había transmigrado tenía un núcleo de cristal blanco muy grande. Este núcleo de cristal debería ser capaz de proporcionar fuerza a las personas y también era la fuente de su poder. Las plantas y los animales de este mundo transportaban energía e incluso el aire de este mundo estaba lleno de energía limpia y pura. Este era realmente un buen lugar. Suoji durmió profundamente mientras su cuerpo comenzó a absorber y almacenar espontáneamente la energía de su entorno en su núcleo de cristal. La gente a su alrededor vio esta escena y no pudo evitar suspirar. Suo, no puede seguir así. Ya es bueno que él sea así. Ni siquiera solía salir de su cueva. ¿Deberíamos despertarlo? Déjalo ser. No podrá reunir mucho incluso si está despierto. Hoy es un día y hay muchas verduras silvestres. Vamos a buscar más. Déjalo. Todos miraron a Suo. Después de todo, él era demasiado inútil. Aún así, no lo rechazarían e incluso simpatizarían con él. Suo no pudo vivir solo después de que su madre murió y casi muere de hambre. Finalmente había dejado su cueva después de eso, pero no parecía saber realmente cómo hablar. Suo no entendía nada. Entonces, ¿cómo podían culparlo? Es más, incluso sus buenos días probablemente estaban a punto de llegar a su fin. Suo no podía participar en las cacerías, por lo que su cueva pronto sería recuperado por el jefe tribal y asignada a otra persona. En el futuro, solo podía vivir en la cueva colectiva y comer la menor cantidad de comida posible. Suoji no tenía idea de que estaba siendo compadecido. Había estado explorando este lugar y también había usado sus poderes psíquicos para aprender el idioma aquí en un periodo muy corto, poco más de un mes. Pero todavía no tenía muy clara las diversas reglas de la tribu y no sabía que iba a perder su hogar. Suoji se despertó automáticamente cuando la gente de la tribu terminó la recolecta. Sostuvo un trozo de raíz que podía masticarse por su jugo dulce como la caña de azúcar de la tierra en su mano y caminó de regreso a la tribu mientras lo mordía. Las personas que lo rodeaban se sintieron aún más compasivas con él cuando lo vieron así. Este niño tenía tanta hambre que estaba comiendo hierba directamente e incluso era del tipo que no se podía masticar y no era más que basura. Cuando el equipo de recolección regresó a la tribu, se toparon con el equipo de caza que también estaba de regreso. Al ver los grandes trozos de carne cubiertos de barro negro que la gente del equipo de caza llevaba de regreso, Suoji perdió el apetito. Muy pronto también notó a Seonye que caminaba entre la multitud. Estaba sonriendo claramente, pero no parecía muy feliz. Es posible que otros no tengan claro los eventos de ayer, pero él sabía exactamente lo que había sucedido. Ese león había querido retirarse de su próximo matrimonio. En ese momento se había sentido un poco comprensivo con el pobre oso. Después vio cómo el oso y el león peleaban, pero verlos fue bastante agradable. Sin embargo, aunque ese oso había hecho algo tan refrescante, era obvio que estaba muy infeliz. Suoji bostezó, regresó a su cueva, no iba a intervenir. No sabía cómo animar a la gente. Creía que ese oso podría resolver el problema. No era solo un hombre escoria, sino lo quería que lo olvide. ¿Cómo podía un hombre ser tan importante como la comida? Después de regresar a su propia cueva, Suoji cultivó varias frutas que eran similares a las fresas para comer. Este tipo de fruta era muy común, aunque era un poco amargo, pero los que él cultiva con sus poderes eran muy dulces. La gente de la tribu estaba jubilosa mientras celebraban la caza de una presa tan grande,
pero Seon-ye una vez más buscó a Silly entre la multitud. Solo que resultó que Silly estaba hablando con Lan-ji de nuevo. Seon-ye solo sintió que la ira surgía de su corazón. Había querido hablar con Silly, pero tampoco estaba dispuesto a pensar en los eventos de ayer. Se dio la vuelta y salió del valle. Alguien preguntó: «Seon-ye, ¿qué estás haciendo?» «Me voy a lavar», respondió. «Yo también voy». Todas las personas de la tribu que habían participado en la caza respondieron una tras otra. Todos estaban cubiertos de barro y no podían irse a casa así. Silly vio a Seon-ye, que había llevado un gran grupo de personas para irse con él, y frunció el ceño. Había rechazado a Seon-ye. ¿Seon-ye hablaría mal de él y le causaría problemas? «Silly, cuéntame más sobre los raptos», dijo Lan-ji. Silly la escuchó y volvió la cabeza para seguir charlando con ella. Sus experiencias como rey bestia hicieron que fuera extremadamente fácil para él sorprender e influir en Lan-ji, y las miradas de adoración que le dirigía hicieron que la satisfacción brotara en su corazón. A medida que maduraba, le gustaba este tipo de jovencita fresca y tierna, y a Lan-jin también le gustaba Silly. Lan-jin había interactuado más con Seon-ye, pero como su padre era muy bueno con él, no le gustaba mucho. Aparte de Seon-ye, el joven más poderoso de la tribu era Silly. Le gustaba Silly, y cuando alcanzó la edad adulta comenzó a seleccionar hombres. Sin embargo, sus sentimientos se habían desvanecido porque Silly siempre había estado junto a Seon-ye antes y siempre había sido indiferente hacia ella. Inesperadamente, Silly estaba muy entusiasta con ella hoy. «Silly, ¿qué pasa contigo y Seon-ye?», preguntó Lan-jin. Silly dijo: «Ya no quiero convertirme en su pareja». «Oh», respondió Lan-jin. Lan-jin no encontró esto extraño. De hecho, realmente no entendía por qué Silly y Seon-ye querían convertirse en compañeros en primer lugar. Solo había un total de 4 o 5 parejas que se habían convertido en parejas en su tribu, y en su opinión, este tipo de vida parecía bastante aburrido. Ella, por ejemplo, incluso si le gustaba a Silly, no planeaba pasar toda su vida con él. Ella todavía quería intentar reunirse con diferentes personas. Además, si 2 hombres estuvieran juntos, no podían tener hijos. «Si no te vas a parear con Seon-ye, ¿quieres juntarte conmigo?». Lan-ji fue muy directa en su invitación.